Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas. Un espacio que lo difundimos a nivel nacional en los 45 canales socios de este gremio y que nos permite conocer la realidad social, económica, política, cultural y hasta cierto punto deportiva. En este momento nos acompaña el abogado Sergio Garnica, quien es concejal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre sus aspectos más importantes de su hoja de vida tenemos que tiene un diplomado en Derechos Fundamentales, es presidente del movimiento Todos, presidente de la Comisión de Uso de Suelos e integrante de la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Movilidad y la Comisión de Planificación Estratégica en el municipio de Quito. Estimado Sergio, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Gracias, Roberto, un saludo a todos los amables televidentes, un gusto estar en esta importante cadena de medios de comunicación para poder compartir las experiencias y todo el trabajo que se viene desarrollando a través del Distrito Metropolitano de Quito. Una pregunta inicial, acabamos de pasar hace pocos días procesos electorales, primera vuelta, segunda vuelta, resultados electorales, el grupo político que no fue favorecido con el voto electoral se sintió afectado. ¿Qué sabor te deja a ti este proceso electoral, estas dos vueltas? Bueno, en primera instancia el país vivió un episodio democrático, tal como lo consagra la Constitución y las leyes. Siempre va a haber una insatisfacción de los perdedores, como ocurre no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pero lo importante de esto es que de parte del Consejo Nacional Electoral se dio la apertura para la serie de impugnaciones que se hizo público y luego de eso conllevó a la proclamación oficial de los resultados, tanto así que ya estamos a pocos días de la posesión del nuevo presidente de la República, en primera instancia de los asambleístas con la designación de sus nuevas autoridades, y lo que importa en este momento es seguir trabajando. Me parece muy importante que este cambio, esta renovación de gobierno, esta renovación de asamblea es una oportunidad para todos los ecuatorianos, es una oportunidad para las propias autoridades para ir revisando la gestión que se ha venido desarrollando, de tal suerte que esto nos sirva muchísimo para oxigenar determinados temas que requieren de atención, unos prioritario y otros atención urgente frente a la coyuntura y frente a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Por eso aspiramos y auguramos desde ya éxitos al nuevo presidente de la República, a todo su equipo de trabajo y también, por cierto, a los señores asambleístas para que hagan todo su trabajo en función de velar por los intereses de los ciudadanos. Efectivamente, este 24 de mayo se acerca la posesión, ¿no es cierto?, el presidente, ya estarán posesionados los asambleístas. ¿Tú crees que el proceso político que se viene en los próximos 4 años con el presidente Moreno, ya en la presidencia, ya totalmente de manera formal, se generarán cambios de forma o cambios de fondo de la política que estamos acostumbrados los últimos 10 años que ha estado al frente de Alianza País? Yo creo que un hecho natural e innegable es que va a haber cambios de forma y de fondo, porque es otra persona. El hecho de ser un ser humano distinto a quien estuvo en la presidencia hasta el 24 de mayo implica que va a haber cambios no solo de forma, sino también de fondo. Y esperemos que estos cambios sean obviamente positivos para las expectativas ciudadanas que se tiene frente a un nuevo gobernante. Ahora, yéndonos al tema de Quito específicamente, que es el fuerte como concejal, mi estimado Sergio. El alcalde de Quito hace pocos días anunció que Odebrecht dejaría definitivamente el consorcio para la construcción del metro de Quito. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, aquí hay que aclarar, anunció que el municipio autorizó luego de todo un procedimiento establecido en materia contractual y en materia de lo que tiene que ver los multilaterales con la no objeción, y se hizo un procedimiento que está establecido primero con la no objeción y luego con la autorización que debió otorgar el propio alcalde. Lo interesante y la preocupación que se ha generado dentro del Consejo Metropolitano es que el mismo día que los multilaterales dieron la no objeción, es decir, el 18 de abril de este año, el mismo día el representante legal de la empresa Odebrecht, que es parte del consorcio Acción Odebrecht, quienes están ejecutando la línea 1 del metro, manifestaron que se suspenden la cesión de derechos de uno a otro. Todos sabemos que Odebrecht manifestó en el mes de octubre del año 2016, conjuntamente con Acciona, la transformación o la reconformación del consorcio Acciona Odebrecht, que está ejecutando la línea 1 metro de Quito. Pero lamentablemente en el mes de abril se da esta suspensión y en el 3 de mayo de este año un escrito suscrito por el apoderado representante de Acciona desmiente lo que acaba de decir Odebrecht. Esta situación sin ninguna duda
no podemos permitir, yo he manifestado públicamente, con Quito no se juega y hay que actuar conforme lo que está expresado por los documentos oficiales de estos dos consorcios. ¿Qué van a hacer en ese momento usted, si no se acepta? Aquí hay que reconocer que dependemos de la voluntad de estos dos consorcios. Ya. Aquí, si uno de ellos no quiere irse, tendrá que continuar. Lo único que nosotros debemos velar, y es mi gran preocupación como fiscalizador, como ciudadano, como miembro del Consejo Metropolitano, es que la obra no tenga ningún riesgo por estas situaciones, estos vaivenes internos entre estos dos consorciados. Es decir, necesitamos que se garantice que la obra continúe ejecutándose en los cronogramas previstos. Necesitamos que la obra siga dentro de la planificación que estuvo prevista, con los materiales que fueron adjudicados y sobre todo con el costo que también tiene que ver dentro del procedimiento contractual. Entonces, que no se afecte el cronograma, que no se afecte la obra y que no se afecte absolutamente nada de lo que tiene que ver con la ejecución del Metro de Quito. Y para eso seguimos nosotros fiscalizando. Precisamente el día de ayer tuve la 4ª mesa de trabajo de este año con los representantes de esta mesa de fiscalización, que son los representantes del Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Pichincha, la Cámara de la Industria de la Construcción. Hemos revisado la documentación, hemos requerido también a través del gerente de la empresa Metro de Quito más documentación que nos permita seguir nosotros de cerca este proceso, en el caso de ellos como veedores y en el caso mío como fiscalizador. Lo importante es que sepa la ciudadanía que sí hay gente preocupada por cómo se va desarrollando este tipo de proyectos, que en el caso del metro es un proyecto emblemático no solo de Quito, sino de todo el territorio ecuatoriano. Y hay que pedirle al consorcio Acciona Odebrecht que internamente solucionen sus diferencias, pero que con Quito no se juega. Ya hemos sufrido muchísimo con los bochornosos escándalos de corrupción que lamentablemente se evidenciaron a propósito del manejo de esta empresa, y lo menos que queremos es que a través de estos temas se genere un nuevo incidente que vaya de alguna manera a poner en riesgo la ejecución de esta obra. A eso se suman también los comentarios vertidos por la asambleísta María José Carrión, quien ha sido reelecta, en el criterio de que ella seguirá con la investigación de los supuestos casos de corrupción que se han generado en el proceso de Odebrecht. ¿Qué decir frente a las acciones, afirmaciones que está ejecutando la asambleísta? A mí me parece que es lo más saludable que desde todo punto de vista, desde las autoridades, en este caso de la Fiscalía General del Estado, desde la autoridad de control, como es la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, desde nosotros mismos como fiscalizadores en el municipio, desde la ciudadanía, todos coadyuvemos y colaboremos para el esclarecimiento de estos temas que han denigrado lo que tiene que ver con el tema del manejo de la cosa pública en los temas vinculados con la empresa Odebrecht. A mí me parece muy importante, y ojalá ya la Fiscalía dé nombres, ojalá la Fiscalía dé resultados a estos temas para que no quede en la impunidad, y de esa manera sea un ejemplo para cualquier empresa, para cualquier empresario, para cualquier persona que esté pretendiendo realizar determinada obra, determinado contrato, valiéndose de elementos de corrupción. Ahora, esto se suma también, hace pocos días el exalcalde Augusto Barrera mencionó de que en el periodo de él se tenía la planificación para que el metro ya esté funcionando, que si es que él hubiese estado de alcalde, el metro ya hubiese estado funcionando. ¿Es cierto esto? ¿Es alcanzable? ¿Es real? Yo creo que aquí hay que dejar en claro una serie de elementos que también son responsabilidad de la administración anterior del alcalde. ¿Por qué digo esto? Ustedes recuerden que en el mes de agosto del 2015 nosotros, mediante sesión de consejo, autorizamos un endeudamiento adicional por una brecha en el presupuesto. Cuando se aperturan las 4 ofertas, hubo en más un presupuesto entre 490 millones a 852 millones de dólares. El presupuesto se elevó a esa magnitud que hubo complicaciones para la adjudicación. Esto motivó a que yo vote en contra del endeudamiento adicional. Fui criticado duramente por varios sectores, pero en definitiva yo estaba velando por los intereses de los ciudadanos. Adicionalmente, hay que decirlo, en el mes de diciembre del 2016, la Contraloría General del Estado entrega un informe de un estudio, de una auditoría que hicieron un examen interno, y en cierta manera me da la razón a mí y a los 5 colegios de profesionales que hemos estado fiscalizando este proyecto, en donde, en resumen, para conocimiento de la ciudadanía,
Amazonía, se dice que no hubo una actualización del presupuesto referencial previo a la licitación internacional y una serie de inconvenientes en lo que tiene que ver con el manejo de los costos directos y los costos indirectos. Entonces, ahí lo que nosotros aspiramos de la misma manera es que se continúe con el trámite, no solo en la Contraloría, sino a lo que ello derive, para determinar cuáles son los responsables por actos u omisiones dentro de este proceso. Entonces, aquí no se trata de decir si ya hubiera estado o no hubiera estado. En definitiva, las cosas son tal como están. El presupuesto estuvo subvalorado, a decir de la propia Contraloría General del Estado, y lo que nosotros aspiramos es que, más allá de las sanciones de índole administrativo o responsabilidades de índole administrativo, civil o penal, siga el proyecto en los mejores términos, obviamente sin que se descuide lo que corresponda a un análisis y a un tema de sanciones que prevé la ley. Importante también que este programa se vea a nivel nacional. En el caso de Quito conocemos y muy de cerca el aspecto de Quito Cables, lo que pasa en el norte de Quito, básicamente en la zona de San José del Condado. Pero para que se conozca a nivel nacional, ¿cuál es el proceso, el problema? ¿Por qué la gente no está de acuerdo que por ahí pase el proceso de Quito Cables? En primera instancia, cuando hay el anuncio de una obra, llámese cualquiera, una carretera, un parque, un puente, un estadio, en fin, y si es que esa ejecución de esa obra implica la afectación de un inmueble, del patrimonio de una familia, siempre va a generar resistencia. Eso es un tema normal, somos seres humanos. Si mañana me dicen en mi propiedad va a pasar una vía, primero genera un pánico, genera un susto y esa resistencia obvia del ser humano a que le quiten su bien inmueble. Entonces, eso es lo que ha ocurrido no solo en Quito Cables, sino cuando se habla de megaobras como autopistas, como intercambiadores, como la solución Guayasamín igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se genera una resistencia natural del ser humano. Lo importante de todo esto es que, de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República, cualquier expropiación, cualquier afectación que se la realice, sea respetando el debido proceso, es decir, todos los procedimientos establecidos en la legislación ecuatoriana y pagando el justo precio conforme así lo dispone y lo manda la Constitución. Lo grave sería que esto aterrice en un tema confiscatorio y que no se quieran saber nada de los afectados. Ahí sí sería grave. Nosotros hasta el momento seguimos viendo el tema en lo que tiene que ver con Quito Cable, que es su pregunta, y hemos visto que inclusive está por culminar las etapas de las expropiaciones. Hay una cierta resistencia, parece que hay un tipo de insatisfacción en lo que tiene que ver con los montos y valores. Si para el ejemplo dicen que es a $10 el metro cuadrado de reconocimiento que se le va a dar por un terreno y ellos aspiran unos 40, 50, eso también puede conllevar a que culmine en otra instancia de orden administrativa o de orden judicial, tal como lo prevé la norma. Entonces, todos esos elementos hay que evidenciarlos con absoluta claridad, tomar las previsiones necesarias y de ahí que continúe el proyecto. Para esto, quienes nos escuchan y autoridades de diferentes partes de territorio ecuatoriano deben estar dándome la razón en este momento, que cuando se quiere hacer solamente una ampliación de una vía, hay oposición porque dicen, no, yo no quiero que me quiten mi pedacito de terreno, como es obvio, como es lógico. Muchos ciudadanos lo han hecho como así corresponde, con muchísimo sacrificio, privándose de un sinnúmero de temas de índole personal, pero en definitiva lo importante es, tal como también dice la Constitución, que prevalezca el bien universal, el bien general al bien particular. Y a quien es afectado de manera particular, que se le respete el debido proceso, el derecho a la defensa y que se le haga el pago justo. Con estos elementos me parece que puede caminar cualquier proyecto que sea de interés, en este caso, distrital como es Quito Cable. Es decir, que viene de manera totalmente legal el proceso de la expropiación que se podría generar con los propietarios de esos predios. Ahora, a eso se ha visto también en los últimos días que la gente, los vecinos que están en la parte del noroccidente de Quito, también se estarían sumando. Inicialmente estuvieron de acuerdo y ahora en cambio se suman a que no vaya por ahí Quito Cable. Sí, a otros ciudadanos que ahí, desde luego es legítimo, dicen, yo no quiero que pase sobre mi cabeza, sobre mi casa, esa cabina, porque pierdo privacidad, pierdo intimidad, en fin, son temas que son argumentos desde luego muy legítimos, muy valederos, pero para todo esto yo creo que se debe
imponer la razón, se debe imponer el argumento, el fundamento, tanto de orden técnico, tanto de orden legal, y de esa manera suplir estas situaciones. Lo sensato es que la municipalidad, a través de los órganos correspondientes, en este caso la alcaldía, la EMOB, la misma Secretaría de Movilidad, generen mesas de diálogo para no solo socializar como establece la Constitución, sino sobre todo para explicar las bondades de este proyecto, en qué consiste el proyecto, y de esa manera también, ¿por qué no retroalimentar a la autoridad municipal sobre determinadas preocupaciones que cuando hay apertura bien pueden superarse? Muy clara la explicación sobre Quito Cables, amigos. Pasemos a otro tema, el tema del intercambiador de la Granados, que igualmente queda en el norte de Quito. Se han generado varias molestias de la gente que vive en esa zona, básicamente en horas pico. Muchas personas se quejan de que tal vez estuvo mal diseñado el intercambiador. ¿Qué decir frente a eso? Aquí hay varias cosas que también la ciudadanía debe conocer. Cuando se toman decisiones es sobre la base de informes técnicos, informes legales, sobre factibilidades, y previo a hacer esa obra, esa intervención, este intercambiador que ha mencionado, ubicado en la Granados y Eloy Alfaro, lo que se hizo es precisamente recabar toda la información, en donde inclusive se vio el flujo diario de los vehículos de oriente a occidente, viceversa, de norte a sur y viceversa, para ver qué era lo más conveniente. Entiendo que todo esto y la decisión que se adopta es sobre la base de la información que proveen los técnicos, porque nosotros como concejales desconocemos determinadas cosas, y por eso la misma ley faculta que tenemos nuestro derecho a requerir informes técnicos, informes legales, para poder nosotros tomar la decisión que mejor corresponda. Hay una serie de temas. Yo mismo pedí que se lleve este punto a la Comisión de Movilidad, que soy parte, y se nos explicó técnicamente cuáles eran las razones de que ha generado una serie de inconvenientes. Si bien hay inconvenientes en determinados sectores, ha habido ventajas para la descarga de vehículos. Muchos dicen que, claro, ahora se ingresa con mayor facilidad miles de vehículos al hipercentro de la ciudad. Es un argumento también muy válido. Lo importante de todo esto es que se maneje de manera integral y de manera coherente todos estos temas, y un punto que está por desarrollarse o por culminar es precisamente la semaforización en todo este sector, porque ha habido contradicción en lo que es el tema del sistema de semaforización, y que están trabajando obviamente a través de la EMOV para superar este contingente. Esperemos, por bien de la ciudadanía, que pulan precisamente todos estos aspectos de orden técnico para que mejore sustancialmente la movilidad en este sector, ya que fue ese el propósito inicial y fundamental para la ejecución de este intercambiador. Un tema importante también, como seres humanos y como sociedad en general, siempre tratamos de buscar culpables. En el caso de Quito, las personas que vivimos en Quito somos conscientes de que las calles tienen demasiados baches. Claro, la culpa no es del municipio, es naturalmente de las lluvias que se han generado. ¿Qué acciones van a hacer ustedes o qué acciones están haciendo para corregir este problema? Bueno, aquí hay que manifestar. Hubo un diagnóstico de parte de la empresa en donde se manifestó que para arreglar lo que tiene que ver con todo el sistema vial del Distrito Metropolitano se requerirían 7.000 millones de dólares. Es una cantidad imposible que no tiene el municipio de Quito. Solo para que tengamos una idea, el metro de Quito estaría costando alrededor de 2.000 millones, sería como ejecutar casi 3 metros en lo que tiene que ver con el dinero que se requiere para solucionar este tema. Sin embargo, entiendo el alcalde ha lanzado una campaña, un proceso que en primera instancia estarían comprometidos cerca de 25 millones de dólares para lo que es el rebacheo y el mantenimiento vial en el Distrito Metropolitano, y con la repavimentación de ciertos ejes importantes de la ciudad que técnicamente han sido los requeridos. Entonces, estamos, entiendo, como municipio en esa etapa, en esa fase. También hay que decirlo, mientras persista, como lamentablemente hasta el día de hoy sigue un invierno tenaz, no se puede realizar las obras o los trabajos, porque si ustedes, quienes viven en el Distrito Metropolitano, un día van y generan el bacheo, al día siguiente, después de una lluvia, ya nuevamente quedan las mismas. Entonces, aspiramos que también el clima ayude para mejorar las condiciones y que se pueda hacer un trabajo exitoso, eficiente en lo que tiene que ver con el bacheo y con el reasfalto, y de esa manera superar este contingente. Obviamente, y hay que decirlo,
esto no es una responsabilidad de la lluvia, esta es una responsabilidad de las autoridades de turno. Ya está el diagnóstico que ha habido, ya el 80% de las vías en el distrito metropolitano ha cumplido su vida útil, pero no debemos quedarnos en el diagnóstico, sino trabajar. Y por eso yo veo bien que ya se genere este proceso con los 25 millones iniciales que va a invertir o desembolsar la alcaldía metropolitana. Pero sí es importante mantener siempre previsiones en ese sentido para que no nos coja, como en esta fuerte temporal, una serie de conflictos, no solo de los baches, sino del taponamiento en determinados colectores que ha generado inundaciones. Entonces hay que tomar las previsiones en el momento oportuno para no tener este sinnúmero de inconvenientes. Y también hay que decirlo con absoluta firmeza, aquí hay una corresponsabilidad en primera instancia y como corresponde de la autoridad, también hay de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Los ciudadanos pedirles que no boten o no arrojen basura, porque muchos colectores, muchos sumideros se han taponado precisamente por la basura que encuentran en el camino. Si hubiera una cultura de cuidado, de limpiar, si es que tengo una alcantarilla frente a mi casa, coger y limpiar, con eso evitaríamos una serie de incidentes frente al fuerte temporal. Así es que también un llamado muy afectuoso, muy respetuoso a los ciudadanos para que también cumplamos nuestra función de corresponsables frente a los diferentes temas que aquejan al distrito metropolitano. Ahí va la responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos en todo el país. Muchas gracias por ese consejo, Sergio. Hemos visto también que en estos últimos días se ha generado acción por parte tuya como concejal del distrito metropolitano respecto de las aplicaciones móviles Easy Taxi y Cabify. ¿Cómo está ese proceso? ¿De qué se trata? Sí, estoy presidiendo una mesa de diálogo con los señores representantes del gremio de los taxistas. Ellos, frente a un estudio que se desarrolló y que fue entregado el 26 de abril a la Secretaría de Movilidad, presentaron una serie de inquietudes legítimas, obviamente, por la exposición del taxismo informal en el distrito metropolitano. Entonces, en primera instancia, hemos dicho con absoluta claridad, y el día de hoy vuelvo a ratificar, este estudio no fue para regularizar taxis y en este momento no hay ningún proceso de regularización de taxis en el distrito metropolitano. Lo que arrancó fue un estudio para determinar la oferta y la demanda del servicio de la modalidad de taxis, tanto en lo urbano como lo rural, y para esto hicieron un barrido tanto a los formales como informales. Y de aquí estos productos serán entregados a la Secretaría de Movilidad, como en efecto así está ocurriendo desde el 26 de abril, y esto pasará a conocimiento en primera instancia de la Comisión de Movilidad y luego quien adoptará una decisión definitiva será el Consejo Metropolitano como máximo órgano de gobierno. En lo que tiene que ver con las aplicaciones, que fue uno de los temas que abordamos en la mesa de diálogo, es importante señalar que después de haber cursado oficios a la Agencia Nacional de Tránsito, han sido absolutamente claros en manifestar que solamente las aplicaciones que son homologadas, es decir, que cumplen ciertos requisitos establecidos en la legislación ecuatoriana, pueden funcionar. Estas dos que usted ha mencionado, lamentablemente no son homologadas y por ende habrá una serie de elementos que vamos a adoptar como Consejo Metropolitano. El día de mañana vamos a estar nosotros con una reunión con el Servicio de Rentas Internas para precisamente tomar algún tipo de acción en ese sentido, ya que en primera instancia no pueden funcionar porque tienen que ser homologadas, y en segundo, quienes vayan a acogerse a una aplicación tienen que ser los taxis que tengan el permiso de operación para poder funcionar. Hablo en el distrito metropolitano de Quito, es decir, no es permitido que cualquier vehículo de color coja una aplicación y se ponga a trabajar. Eso también va a haber mayor control en el distrito metropolitano, no solo porque así dice la ley y la Constitución, sino por un tema inclusive de seguridad. Estamos llegando a la parte final de este interesante diálogo, mi estimado Sergio. Como puntualización, los concejales de Quito y el señor alcalde, hasta el momento, ¿han cumplido con su misión? Bueno, aquí cada uno tiene que responder por sus actos u omisiones. En lo que tiene que ver con Sergio Garnica, nosotros hemos venido trabajando incansablemente. Trabajamos de domingo a domingo. A veces los domingos separo un poco agenda también para dedicar a mi familia, pero venimos trabajando. En lo que tiene que ver con mi persona, en mi condición de concejal, nosotros tenemos dos funciones o dos competencias como establece la Constitución y el COTAD, que es la de fiscalizar y que es la de legislar. Y en el ámbito de la fiscalización hemos trabajado arduamente. Uno de los
temas emblemáticos que estamos fiscalizando es precisamente el proyecto Metro de Quito, entre otros temas que han conllevado la atención y el despliegue del trabajo desde mi despacho. Y en el tema legislativo, lo propio, venimos trabajando intensamente con varios proyectos de ordenanza, y ahora ya ordenanza, seguimos, por ejemplo, tengo en agenda para las próximas semanas la ordenanza de proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales, que va a ayudar muchísimo para que venga una inversión de cerca de 800 millones en proyectos urbanos dentro del distrito metropolitano. También estamos trabajando con una ordenanza de regularización de construcciones informales. Eso también va a ayudar muchísimo a poner formalidad dentro del distrito metropolitano y coadyuvar precisamente para que a través de esta ordenanza ya tengan la regularización y puedan tener su escritura individual. Y teniendo su escritura individual, adicionalmente puedan acceder a un crédito, puedan generar una compraventa sin ningún inconveniente, y eso va a ayudar también a recabar lo que tiene que ver con impuestos para la municipalidad. Entonces todos ganamos, gana el propietario y gana también la municipalidad. Y tenemos otros cuerpos normativos que estamos trabajando, como es una reforma a la ordenanza de plan de uso y ocupación de suelo en lo que tiene que ver con los coeficientes o los informes de factibilidad para que puedan desarrollarse determinadas empresas o actividades económicas dentro del distrito metropolitano. Entonces, venimos trabajando y es nuestra obligación, como también manda la ley, la rendición de cuentas. Al final, quien juzgue si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, si lo hemos hecho a medias, será precisamente el ciudadano. Y nosotros, obviamente, aspiramos a sacar buena nota en ese aspecto, trabajando responsablemente dentro de las funciones de la concejalía en el ámbito legislativo, en el ámbito de fiscalización, y entregando todo nuestro contingente para devengar la confianza que nos dio el ciudadano al momento de consignar el voto. Muchísimas gracias a Sergio, y queremos agradecer a ustedes, amigos, por acompañarnos como todas las semanas en el espacio de SECREA. La próxima semana estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. Un gusto. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.